En este momento, como anuncié, el maestro Daniel Cuervo, que nos va a hablar acerca de la neurona y sus interacciones. Muchas gracias por la invitación al doctor Héctor y gracias a ustedes por asistir. Sin mucho preámbulo, voy a hablar de la neurona como unidad funcional del sistema nervioso. Básicamente, me gusta comenzar un poquito hablando de los niños en mis tiempos, ¿verdad? Jugaban recortando una figura de papel, una figura de palo, de una hoja que habían doblado y luego la extendían y parecían unos muñequitos agarrados de la mano. Algo así concibo el sistema nervioso como un todo. Hagan de cuenta que una neurona es cada uno de esos muñequitos, cada eslaboncito de una cadena, y el sistema nervioso, pues, todas las neuronas, ¿no? Comunicándose entre sí, etc. Muchos de ustedes, yo estoy seguro de que ya tienen la noción. Ahora, estas neuronas, pues, son las células que forman el sistema nervioso. Y hay del orden de 100.000 millones de neuronas y la longitud es muy variable. Incluso algunas neuronas van desde la espina dorsal hasta los pies. Su axón puede llegar a medir 1 metro de una sola neurona. La neurona está conformada principalmente por 3 estructuras. El cuerpo o soma, que es donde están los organelos, son las estructuras gracias a las cuales la neurona, esta célula, va a desencadenar todas sus funciones metabólicas y, también en gran parte estructurales. Las dendritas, hagan de cuenta que las neuronas tienen una forma muy peculiar. Las dendritas van a comunicarse entre sí en todo lo que es el sistema y son, hagan de cuenta, como unas antenas perceptoras de información, mientras que el axón, que es la otra estructura, actúa como salida de información después de haberse integrado dicha información en el soma. Acá tenemos una estructura de lo que viene siendo una neurona. La parte superior de la imagen, vean, son estructuras dendríticas, las que perciben información. Ahorita vamos a ver cómo funciona más o menos. El soma, que es la porción medial, es donde está el cuerpo y pueden ver los organelos en donde se desencadena el metabolismo de la neurona. Y en general, tenemos finalmente, acá otra imagen, el axón, en donde se lleva a cabo la salida de información y también en gran medida el transporte vesicular en estas células que, desencadena también sinapsis y alimentación. La neurona es un tipo de célula, realmente es una célula muy compleja, de las más complejas que van a encontrar en su organismo. Siempre he dicho que las neuronas se parecen un poquito a las mujeres. Son hermosas, un poquito complicadas de entender y comunicativas, ¿verdad? El sistema nervioso tiene 3 funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. Hagan de cuenta que, yo meto mi dedo en la llama, en una lumbre, y la función sensitiva me va a alertar de un cambio de temperatura que no es conveniente para mí, ¿verdad? Lo que va a hacer la sensitiva es una función aferente de información que va a ir hacia mi sistema nervioso central, codificando que algo anda mal. En mi sistema nervioso central, dicha información se va a integrar, ahí viene la función integradora, y posteriormente voy a efectuar una respuesta gracias a mis vías eferentes, que será quitar el dedo. Esa es la motora. Mientras que, tiene algunas funciones básicas la neurona. La 2, 3 y 4, que es recepción, integración y transmisión de la información, es parecido a lo que acabo de explicar, ¿no? Recepción vendría siendo, la vía eferente, me codifica un cambio de temperatura, integro dicha información para poder interpretarla, siento el calor y lo quito, ¿no? Y la transmisión de información sería el paso de esta comunicación de una neurona a otra. Sin embargo, acá destaca el hecho de que sean células excitables. ¿Qué es una célula excitable? Toda aquella célula que pueda desencadenar un potencial de acción. Pues ahí está. El potencial de acción básicamente es un cambio de voltaje. Sabemos que un voltaje es una diferencia de cargas entre 2 medios. En este caso, la membrana celular de la neurona. ¿Ok? Una célula excitable como la neurona va a poder desencadenar este cambio de voltaje que va a despolarizar la membrana, va a hacer que el voltaje pase de negativo a positivo, y entonces la señal va a ir avanzando a todo lo largo de la neurona, y es así como va a ir avanzando, digamos, esta señal, esta información a lo largo de dicha célula. Ahí vemos, normalmente integramos información en el segundo esquema. La vía de entrada son las dendritas, se integra en el soma y posteriormente continúa su camino por el axón.
Ahí entra el sodio, y entonces el sodio, que sabemos que es un ion con carga positiva, entonces el potencial de acción se desencadena y las cargas se vuelven positivas, y el potencial de acción continúa avanzando a todo lo largo de la membrana. Sigue entrando sodio, se sigue despolarizando la membrana. En este caso, los canales que vemos son dependientes de voltaje, es decir, al haber un cambio de voltaje, el canal se abre, permite la entrada de sodio, que tiene una carga positiva, y la despolarización continúa a todo lo largo de la neurona. Igual, bueno, tenemos en la estructura del axón unas, valga la redundancia, estructuras especializadas denominadas células de Schwann u oligodendrocitos si hablamos de sistema nervioso central. Lo que hacen estas células de Schwann, que pueden ver en el esquema de abajo, es servir de aislante para favorecer la conducción saltatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de que toda la señal recorra a lo largo de todo el axón en toda su superficie de contacto, simplemente va a haber una conducción en los puntos en donde no hay esta vaina de mielina, ¿sí? Que es un material aislante. Por lo tanto, la conducción se hace más rápida y gracias a esto puedo responder más rápido ante ciertos estímulos. La que sigue, por favor. Noten cómo en esa bonita animación, la de arriba es como si el impulso eléctrico, el cambio de voltaje de la membrana, estuviera recorriendo todo el axón, por lo tanto es más lento. Sin embargo, en la parte de abajo, la mielina del oligodendrocito o de la célula de Schwann está representado de color negro, y vean cómo el impulso nervioso que está de rojo, bueno, de anaranjado, no sé cómo lo vean, pasa únicamente por donde no hay mielina. Esto se conoce como conducción saltatoria y acelera mi respuesta. Y bueno, en general las neuronas cumplen esta función de recibir, integrar información y enviar señales de otros tipos. Sin embargo, se tienen que comunicar entre ellas para que pueda haber una respuesta de todo mi sistema y pueda reaccionar como un individuo. De ahí la importancia de la neurona como unidad integrada en un todo, que es el sistema nervioso. ¿Vale? Bueno, lo que ya había mencionado, en forma esquemática se dice que las dendritas son como antenas perceptoras de información. En el soma dicha información se integra y el axón es la puerta de salida. Adelante. Igual, bueno, acá voy a empezar a hablar un poquito de morfología igual de la neurona. La morfología de la neurona es muy importante porque va a determinar en gran medida su función y también, bueno, está relacionada con la porción del cerebro o del sistema nervioso que ocupan. Bueno, de las formas de la neurona tenemos principalmente, bueno, unipolar, bipolar. Ahorita vamos a ver, me gusta más el esquema. Si me puedes pasar a la que sigue, por favor. Ahí está. Vean cómo la neurona bipolar presenta, como su nombre lo indica, dos polos integrados por un soma. La información entra vía dendrítica, pasa por el soma, es integrada, codificada y sale hacia el axón. Sin embargo, en la unipolar, ¿qué pasa? También tiene un soma porque la célula requiere de cumplir sus funciones metabólicas, ¿vale? Y sus organelos ahí. Sin embargo, no va a haber una integración como tal de la información, por lo tanto hablamos de una neurona sensitiva en la unipolar. Nótenlo, el impulso va a ser más rápido porque no se va a integrar, no va a pasar por el soma, sino directamente de un polo a otro. Bien, la multipolar presenta varios polos dendríticos que son integrados, dicha información en el soma, y sale al axón. Y finalmente, bueno, la célula piramidal, un tipo de célula multipolar. Adelante. Vean, ahí está una imagen. Noten que en la neurona unipolar, ahí viene el impulso nervioso, el impulso eléctrico dado por la despolarización, no se integra, pasa directamente de un polo a otro, y por eso es que hablamos normalmente de neuronas sensitivas, porque la información es más rápido. Yo rápido me doy cuenta cuando me estoy quemando porque tengo el dedo en la lumbre, ¿cierto? Estas están mucho en sistema nervioso periférico. La neurona bipolar sí presenta una integración de dos polos, y la multipolar, bueno, ya hablamos de ella, puede percibir de varios núcleos información e integrarlos en un solo soma para darle salida por el axón. ¿Qué cosa es la sinapsis? Ya hablamos cómo se transmite el impulso nervioso en una sola neurona, que es la despolarización. La sinapsis es cómo pasa de una neurona a otra. Básicamente es gracias a la secreción de unas sustancias denominadas neurotransmisores. Es decir, viene el impulso nervioso por el axón, que va a ser el sitio de salida de la información. Cuando llega el botón sináptico, que es la porción terminal del axón, hay muchos canales de calcio dependientes de voltaje. Entra mucho calcio en el axón y se forman vesículas, debido a que gracias al complejo SNAR, un complejo proteico sensor de calcio, se forman vesículas. Ahora,
¿Qué contienen estas vesículas? Neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Especies químicas que me facilitan la comunicación de una neurona a otra, ¿ok? Esta señal viene en una sola neurona y va a pasar a la siguiente. Los neurotransmisores en dichas vesículas son secretados al espacio intersináptico, que es el espacio entre ambas neuronas. ¿Y qué pasa? En la neurona postsináptica hay receptores para dichos neurotransmisores. ¿Receptores de qué tipo? Principalmente dos, ¿ok? Metabotrópicos e ionotrópicos. Los metabotrópicos, al unirse con su ligando, que va a ser el neurotransmisor, desencadena una cascada de señalización que normalmente desemboca en la apertura de un canal iónico y por lo tanto la despolarización continúa, porque hablamos de canales de sodio. Mientras que el ionotrópico es un canal directamente acoplado al receptor y también se abre para dar entrada a sodio y continuar con la despolarización. Todo esto pasa en el orden de milisegundos y aunque ambos pueden desembocar en la apertura de un canal, noten la diferencia, que el metabotrópico va a desencadenar una cascada de señalización que abre dicho canal cerca o lejos del receptor, mientras que el ionotrópico es un canal directamente acoplado al receptor, no hay cascada de señalización. Lo mismo, aquí está el complejo SNAR, que sensa calcio y gracias a él, bueno, se forman vesículas calcio dependientes con neurotransmisores adentro. Un poquito de lo mismo y un poquito de lo mismo, bueno, aquí hablaba de un ejemplo, no sé si hayan escuchado hablar del receptor de GABA, que bueno, puede ser tanto GABA A ionotrópico como GABA B metabotrópico, ¿ok? Dependiendo de la familia de la cual estemos hablando. Es un tipo de neurotransmisor que me desencadena una depresión en general, a diferencia del glutamato, cuya señalización es excitatoria. Acá tenemos otro ejemplo, seguramente habrán oído hablar de la norepinefrina o noradrenalina, que bueno, se secreta por este mismo mecanismo, llega a sus receptores que pueden ser alfa o beta en neuronas postsinápticas o incluso para este caso también en placa neuromuscular, ¿ok? Que también el músculo, bueno, son células excitables, al igual que las neuronas, muchas de ellas. Bien, vean cómo funciona. El axón acá viene el impulso nervioso en la neurona presináptica. Noten cómo la flechita, y acá viene la liberación de neurotransmisores. Es decir, el hecho de que la señal se haya desencadenado hacia el botón sináptico hace que entre calcio en dicho botón y entonces se forman las vesículas con neurotransmisores y se liberan por un proceso de exocitosis. Bien, ahora, ya más de cerca, el neurotransmisor llega, se acopla a su receptor, que en este caso sería ionotrópico, porque es directamente el canal, ¿vale? No hay cascadas de señalización. Se abre y entonces entra el sodio, que tiene carga positiva. Por lo tanto, la despolarización que venía dada en la neurona presináptica va a ser dada en la neurona postsináptica, en este caso a nivel dendrítico, señal que posteriormente se va a integrar en el soma y va a continuar en el axón y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, acá teníamos el ejemplo del GABA, que ya lo mencioné. Igual, el GABA es inhibitorio. ¿Por qué es inhibitorio? Porque favorece la entrada de iones cloro. Y el cloro, a diferencia del sodio, tiene carga negativa. Por lo tanto, una carga negativa va a favorecer que en vez de que se despolarice la membrana de la célula, se hiperpolarice. Por lo tanto, está más relacionado con la depresión. Finalmente, bueno, ¿cómo funciona esta comunicación? Que es lo más maravilloso del sistema nervioso. Tenemos en las dendritas lo que se conoce como espinas dendríticas. Seguramente muchos ya estarán familiarizados con el término. Que bueno, las espinas son finalmente la superficie de contacto que pueda tener una dendrita para, valga la redundancia, estar en contacto con la neurona presináptica y recibir la información del axón terminal de dicha neurona, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener diferentes tipos de espinas dendríticas, las tipo mushroom, tipo thin, tipo stubby. Para no contarles, bueno, acá tienen mejor el esquema, ¿ok? Las tipo mushroom, obviamente tipo hongo, son las más desarrolladas. ¿Por qué? Porque al presentar una mayor superficie de contacto, presentan una mayor cantidad de capacidad comunicativa, digámoslo, con la neurona presináptica, porque se incrementa la superficie en la cual puede recibir información. ¿Bien? Sin embargo, bueno, algunas están en desarrollo como la stubby, la thin ya presenta sinapsis y la tipo filopodia es una prácticamente sin sinapsis, pese a ser muy larga, no está ni siquiera en desarrollo y bueno, es efecto de muchas proteínas.
¿Como qué proteínas? Tenemos, por ejemplo, C-FOX, que bueno, se activa prácticamente en todo a nivel nervioso, y tenemos una proteína muy importante denominada ARC. Esta proteína, ARC, es muy importante porque se ha asociado con fenómenos de densidad posináptica. Aumenta la expresión de PCD95, que es una proteína de densidad posináptica, y de factores tróficos que me favorecen neuroregeneración. Bien, está también, bueno, visto que ARC aumenta en estadios tempranos de enfermedad de Alzheimer y posteriormente disminuye súbitamente, lo cual estaría muy relacionado con pérdida de memoria, sobre todo a nivel de hipocampo. Tenemos acá varios factores tróficos, BDNF, NGF, están relacionados su síntesis con esta proteína, y bueno, acá tenemos varias espinas dendríticas que bueno, ya vimos que favorecen la conformación de sinapsis. Y bueno, finalmente, ¿cómo se integra todo esto? El sistema nervioso funciona a base de circuitos. Básicamente vamos a denominar núcleos a la aglomeración de somas, que es en donde se integra información. Y vamos a denominar proyecciones a todas aquellas estructuras celulares de entrada o de salida, más que nada, de información. Es decir, el hecho de que un núcleo proyecte a otro es señal de que varios somas están conectados de una porción de mi sistema nervioso a otra, vía principalmente axónica, que va a ser lo que los va a conectar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos que unos núcleos muy importantes son los ganglios basales. Tenemos el núcleo putamen, tenemos la sustancia nigra pars compacta, tenemos el globo pálido externo, etc. Una disfunción en la secreción de dopamina a nivel de ganglios basales, principalmente de sustancia nigra pars compacta, me va a desencadenar enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque toda la proyección, hasta que se llegue a corteza motora, va a estar relacionada con dicho núcleo, y es lo que me va a acarrear mis discinesias en enfermedad de Parkinson. ¿Bien? Otro ejemplo, tenemos, por decirles, el área de Wernicke y el área de Broca, ¿verdad? Vamos a tener acá que el área de Wernicke es el centro de integración de la información del lenguaje. Alguien acá me dice, por ejemplo, en el Mundial de Clubes se van a enfrentar el América y el Real Madrid. ¿Quieres apostar? Yo le voy al América. Y entonces, gracias a mi área de Broca, yo le voy a contestar, no quiero hacerte perder tu dinero, pero Real Madrid es mejor, ¿ok? Pero bueno, ya después digo, ok, si quiere apostar, pues ¿por qué no? ¿No? Bueno, órale, te apuesto 100 pesos, ¿no? Entonces, noten cómo el área de Wernicke está relacionada, tiene proyecciones hacia otro núcleo, que es el área de Broca, con muchos somas que me codifican información para entender el lenguaje. Gracias al área de Wernicke yo voy a entender pequeñas diferencias como la diferencia, o sea, no es lo mismo decir a Pedro le gusta Mariana que a Mariana le gusta Pedro, ¿sí? Y la diferencia entre ambos enunciados yo lo puedo entender gracias a la integración en este núcleo. Y puedo emitir una respuesta gracias al área de Broca. Pero también hay conexiones viceversa, porque en el área de Broca yo puedo asimilar incluso lo que digo. Gracias al área de Broca yo emito una respuesta, pero también estoy escuchando lo que digo y reaccionar. Por ejemplo, mi primera respuesta fue, no quiero apostar contigo, te voy a hacer perder tu dinero, pero me escuché a mí mismo y bueno, lo pensé 2 veces y entonces le vuelvo a dar otra respuesta, ¿no? No sé si se entendió, bueno, cualquier cosa, en preguntas, con toda confianza. Y también en hipocampo es una zona muy importante relacionada con la memoria, con proyecciones de corteza entorrinal hacia zonas como giro dentado, CA3, CA2, CA1. Y bueno, estas proyecciones normalmente van de lo que es corteza hacia esta zona, hipocampo, y viceversa. Se ven muy afectadas precisamente en enfermedad de tipo Alzheimer, en donde el principal síntoma es la pérdida de la memoria, y esta es la principal zona relacionada con lo mismo. Esta zona es importantísima. También hay muchas de las que denominamos interneuronas. Una interneurona, chequen, es una neurona modulatoria entre un circuito y otro. Viene una señal muy fuerte proveniente de otro circuito, la interneurona la capta, me secreta neurotransmisores inhibitorios, somatostatina 14, por ejemplo, en este caso en hipocampo, y la señal disminuye, ¿sale? Entonces, chequen cómo una sola célula, la importancia para integrar cantidad de circuitos y de información. Más de lo mismo, patología de Alzheimer. Y bueno, lo que venía siendo, de esto ya había hablado, lo que es una vía aferente, una integración y una vía eferente, aplicada en todos estos circuitos de los que les platiqué en este momento.
Me gusta concluir con esto, que se hablaba con fascinación de lo que era capaz de una sola neurona de hacer hasta que se descubrieron dos. Se hablaba con fascinación de lo que eran capaces de hacer dos neuronas hasta que se descubrieron que teníamos miles de millones, ¿ok? O cientos de miles de millones incluso. Y finalmente volvimos a hablar con fascinación de una sola neurona al descubrir la función que tiene como eslabón de dichas miles de millones, ¿ok? Como unidad de un todo. Y bueno, esas son las referencias. Si alguien quiere checar que no les haya yo dicho mentiras. Y gracias por presentarme, Zach. Volvemos contigo. Gracias.